Buenas tardes. Desde la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar y el comité organizador del Seminario Internacional de Arte y Alteridad, les damos la bienvenida a todos y todas ustedes a la 6ª edición del seminario, con la ponencia Guerra a la Guerra. Saludamos a los directivos, funcionarios, docentes y estudiantes participantes en la organización de este evento que se lleva a cabo desde la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar y la División de Patrimonio Cultural de la Universidad del Cauca, con el apoyo cultural del Banco de la República y a todos los presentes. El tema central de esta 6ª edición del Seminario Internacional Arte y Alteridad es la paz más allá de lo intolerable, lo posible. Desde ahí se pretende abordar el papel de las prácticas artísticas en la construcción de paz. Les informamos que cada ponencia tendrá una duración de 1 hora. Posteriormente a ello, contaremos con 30 minutos para las preguntas del público y de quienes nos acompañan por medio de la transmisión en vivo. Para el manejo de esos tiempos, contamos con 2 paletas que cada una tiene un tiempo, una de 5 minutos y la otra de 10 minutos, con las cuales se les mostrará a los ponentes. Para el desarrollo de esta ponencia, contamos con la presencia de Ernesto Hernández, filósofo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Ha sido ponente y conferencista invitado en varias universidades del país. Es autor de artículos y libros de investigación académica y ha traducido y colaborado en varios libros de filosofía. Actualmente es profesor adscrito al Departamento de Artes Plásticas de la Universidad del Cauca. Bienvenido. Ahí sí me escuchan, sí. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, pues quiero agradecerle a la Vicerrectoría de Bienestar de la Universidad del Cauca y en particular al vicerrector, a César Mosquera, por darme esta oportunidad de coordinar académicamente este seminario. Igualmente quiero agradecer a Laura, que ha sido indispensable en la organización de este evento. Laura se multiplica por no sé cuántas Lauras para poder hacer todo esto. Muchas gracias a Laura y al equipo de jóvenes que la acompañan. Y por último, pues agradecerle a los invitados, tanto extranjeros como colombianos, como a los que participaron en las convocatorias para las ponencias y que hemos visto ya en el curso del seminario. Muchas gracias a todos ellos. Les voy a leer un texto que se llama Guerra a la Guerra. Es un texto que está escrito por estampas, son 8 estampas. Las estampas son esos foticos con la Virgen que tenían un mensaje, ¿cierto? Que después fueron como souvenirs cuando se iba de viaje y se recordaba a los familiares o se les mandaba para que les diera envidia. Bien, entonces está hecho por estampas. Quiere decir que cada estampa se relaciona con las otras estampas y cada uno de ustedes hará pues la conexión que corresponda según la línea que más le convenga. Dice así, primera estampa, la colonización continuada. El colonizador
el hombre blanco o rojo, llegado por el mar, venido del horizonte indefinido, de la parte donde nace el sol, para conquistar, o sea, para ganar a la fuerza, o por la seducción, o los dos a la vez, había comprendido, aire de época, de modo más o menos objetivo, que la guerra debería ser entendida como una relación social permanente, nos dice Foucault. Dos sueños se confrontan, se abrazan en una lucha desequilibrada y dice Leclésio, la tragedia está contenida en ese desequilibrio. Es el furor de un sueño moderno que extermina a un sueño antiguo, un deseo de poder que destruye los mitos. El oro, del que el mar de los Caribes aún guarda vestigios, las armas modernas y el pensamiento racional contra la magia y los dioses, el resultado no habría podido ser otro. El objetivo colonizador es en primer lugar la acumulación originaria de poder y riqueza por parte del Estado imperial. El objeto supremo de la colonización, que de hecho se la sigue entendiendo como relación social permanente, es el cuerpo, la guerra contra el cuerpo. Guerra con múltiples frentes, cuerpo del indígena sobre el que se ejerce el poder blanco, colonizador, como poder de someter, o poder de hacer vivir, o matar, o poder de dejar morir. Cuerpo del hombre negro, esclavizado y mercantilizado. Cuerpo de la mujer, domesticado y sexualmente politizado, respecto de la reproducción de la fuerza de trabajo. Cuerpo de los niños segregado, cuerpo de la tierra y del mar. En suma, una política, si por ella entendemos la continuación de la guerra por otros medios de los cuerpos. Guerras coloniales en función de la acumulación originaria, ligadas de modo indisoluble al despegue industrial de Europa, a la instauración de modelos disciplinarios y a la organización serial del trabajo, del espacio y del tiempo. Las guerras coloniales sueldan entonces la relación del Estado con el capital. Los une sin confundirlos, pero haciéndolos solidarios. Estas primeras guerras coloniales establecen dependencias comerciales, industriales, gubernamentales, jurídicas, científicas, etc., condenando a las colonias a la condición de proveedoras de materias primas, condición que se perpetúa aún después de las guerras de independencia y que aún hoy en día, a la par con la industrialización marginal de las periferias o de los sures del mundo, sigue siendo la fuente de riqueza colonial, tanto como de dependencia respecto del centro o de los nortes del mundo. ¿Acaso no suenan ya los clarines de la guerra por el litio y por las aguas subterráneas y superficiales? Un cuerpo disciplinado como máquina es integrado a sistemas eficaces de control y al biopoder que le es sucedáneo, configurando una biopolítica de las poblaciones que profundiza las guerras contra el cuerpo, biopolítica que toma como objeto privilegiado el cuerpo de las mujeres por el control demográfico, la fertilidad, la tasa de reproducción, el control de las enfermedades, etc. En resumen, la reproducción de la fuerza laboral con sus stocks de desempleo, con sus zonas marginales precarizadas de delincuencia, prostitución, mercado de drogas ilícitas, de armas, que garantizan la circulación a altas velocidades de capitales variables. El cuerpo colonizado deja de ser simplemente el cuerpo exterior, el cuerpo colonial, sea indígena o sea negro. En adelante también es objeto de colonización el cuerpo del vagabundo, del nómada,
de la prostituta, del obrero europeo y, por supuesto, el cuerpo del colonizador. Colonización externa e interna como continuidad del control, cuyo procedimiento es la captura del cuerpo y la captura de la totalidad del tiempo, el salario. Como lo ha mostrado Kafka, captura la totalidad de nuestro tiempo, al punto que parecemos aún más obreros en nuestro tiempo de ocio, de vacancia, en circuitos infinitos de formación continuada, calidad de vida, etc. Doble colonización que ha conquistado la superficie planetaria. Biopolítica del cuerpo y biopolítica de las poblaciones se articulan para disciplinar la vida en función de la continuidad de la acumulación originaria del capital, volviendo interminables las guerras contra el cuerpo por otros medios. Estampa 2. Los gobernados. La función de la descomunal máquina comunicacional mundial es la de volver trascendente el régimen de conexión propio de los agenciamientos colectivos y maquínicos. De este modo neutraliza cualquier enunciación real, abatiéndola sobre las significaciones dominantes. La comunicación quizá no tenga otro sentido que el de neutralizar o impedir los enunciados. Comunicar es imponerle una significación al acontecimiento, reduciendo su carácter heterogéneo y las múltiples dimensiones a la homogeneidad del simple consenso. Comunicar implica una dimensión suplementaria previa y redundante, a la cual es reducido el acontecimiento para poder ser comunicado como una orden. Comunicar es conectar de manera exclusiva los flujos y ordenar los acontecimientos según una jerarquía consensualizante y consensualizada. La tarea de comunicar es entonces la de desrealizar el acontecimiento para hacer surgir una realidad opaca como una grisalla y opuesta a cualquier producción real de enunciados, a cualquier constitución efectiva de lo maquínico, realidad fija preestablecida. A la máquina comunicacional la tiene sin cuidado la veracidad de los hechos, pues al transmitir una comunicación se informa una forma concreta de aceptación, que es la condición previa para reconocer lo comunicado, y se legitima además un contenido que es cada vez circunstancial, aleatorio. Así pues, se comunica una información, se afectan los cerebros con una fuerza dominante cuya característica es la de ser impotenciante. Comunicar es actuar directamente sobre el sistema nervioso de los sujetos, imponerles direcciones definidas y conexiones fijas, de tal manera que se constituya una certidumbre que recubre el sistema incierto de las conexiones neuronales, de las sinapsis multidireccionales. Comunicar es seleccionar las actitudes, los gestos y las disposiciones del cuerpo que sean aptas para la sumisión o útiles en la producción. Se comunica dentro de un sistema de opinión en el que el registro ya está dado previamente. Se trata de un sistema de redundancias, de tal suerte que lo comunicado bajo la forma de información es la orden. Ahora, la orden ya era esperada. El destinatario, sumido en la angustia, espera la orden que ordenará de nuevo su yo pienso y orientará su posible yo actúo. Los sistemas de opinión infantilizan porque nos llevan de la mano sin importar si queremos o no oír, pero asegurándonos el tranquilizante sentimiento de estar en lo verdadero. Los derechos humanos son un objeto político privilegiado de las comunicaciones, informes, contrainformes, rechazos y calificaciones
que reducen la multiplicidad de singularidades de las pequeñas resistencias de los gobernados a la generalidad estadística en la cual se desdibuja la relación de fuerzas, su multiplicidad y sus codeterminaciones, y se anulan las causalidades inmanentes, las formas de conjurar los sometimientos, el creacionismo disensual que reinventa las relaciones, las percepciones y los afectos. En suma, es así que cerebro y cuerpo, su multiplicidad formal y su proliferación existencial, toda la modulación permanente de sus composiciones, se ven reducidos a la forma moldeada y redundante del hombre, hombre con mayúscula, ¿no? Los derechos humanos se han convertido en una especie de derecho natural arcaico. Arcaico en el sentido en que restituye la concepción más clásica, conformidad con la esencia del hombre, conformidad con la esencia de la buena sociedad, adecuación de los derechos a los deberes y primacía de estos últimos. Cuestión de derecho que se opone y recubre la cuestión de hecho, en cuanto este último implica la creación, el movimiento, la fluctuación, los flujos elementales que se deslizan por debajo de cualquier deber ser fundamental y que redefinen el derecho natural como expresión de la naturaleza de algo o de alguien, entendiendo la naturaleza de algo o de alguien como su grado de potencia. El hombre esencial en la buena sociedad que reconoce a través de sus deberes la conveniencia de sus derechos es la medida de todas las cosas, tanto como su propia medida. Se diría que es un demócrata. Tal es la condición del gobernado, de la que Rimbaud dice, se lo deben todo a la Declaración de los Derechos del Hombre. Estampa 3, el enemigo. El no amigo, inimicus, y más aún el hostil, hostis, deviene enemigo cuando se rebela contra la autoridad establecida. Los hostiles se hacen hueste para quebrar la soberanía de la autoridad del Estado, creando así una rebelión civil. La rebelión civil reclama su derecho de revolución o de resistencia invocando al pueblo que falta, a la fuerza popular, a la multitud. Mientras esto se hace posible y en espera de la sublevación de la multitud, la hueste, para sobrevivir, se constituye en guerrilla o en ejército y declara, bajo la forma de rebeldía armada, la guerra contra el Estado. De este modo, tal como en el Michel Kohlhaas de Kleist, que se rebela contra la autoridad del caballero Wendell von Trotta, interrumpiendo el ejercicio de su autoridad y reclamando una nueva justicia, o justamente justicia, en Colombia ejércitos rebeldes se fijan para reordenar sus territorios y establecer su autoridad frente a la autoridad despótica de la apropiación de la tierra por parte de los terratenientes, o al contrario, se lanzan en un éxodo, en un vagabundeo, en una aventura revolucionaria que compromete varias generaciones en un sueño guerrillero interminable. Autodefensas campesinas liberales, FARC, EPL, ELN, M19, Quintín Lame. Reagrupados o disidentes, este sueño ha sufrido múltiples disyunciones bajo la presión de sus propios autoritarismos dogmáticos y feroces, de los alucinantes guerrerismos triunfalistas y de las perversiones capitalísticas, de los mercados ilícitos, de las armas y las drogas. En 1971, Estados Unidos de Norteamérica declaran un nuevo enemigo,
un enemigo más o menos indeterminado, pululante en el sur de América y de Asia, la droga, la guerra contra las drogas, guerra contra la coca y la amapola, y crea un monstruo igualmente indeterminado en su licencia y acción, la DEA, provocando así una guerra civil continua e indecidible en la que el no enemigo es cualquiera que corre el riesgo de vencer o ser vencido en la no batalla de una guerra cuya salida es la propia guerra. La DEA, la CIA, el Ejército Nacional, los grupos paramilitares conforman un complejo militar regido por intereses igualmente complejos, conjugando el doble carácter de milicia que declara su fidelidad al Estado, pero también su naturaleza mercenaria con sus propios objetivos y fidelidades cambiantes. La rebelión implica una catarsis que pasa por la sangre y por el fuego, pero también trae la opresión, y así la figura revolucionaria se encasta como en una doble banda en la que no se sabe si lo que libera somete o si nuestra libertad nunca tendrá otra forma que la de la arbitrariedad expresiva, sin ninguna forma de organización u orden que haga posibles modos de existencia ligados a nuevos universos de referencia, lo inacabado de toda rebelión, obra inconclusa y abierta ante la cual la razón vacila perturbada y los sentidos se agudizan contemplando cómo lo que crea destruye. Estampa 4. La zona gris. Primo Levi, en las condiciones de horror del campo de concentración nazi, describe un mundo que no se ajustaba a ningún modelo. El enemigo estaba alrededor, pero también dentro. El nosotros perdía sus límites. Los contendientes no eran dos. No se distinguía una frontera, sino muchas, tal vez innumerables, una entre cada uno y cada otro. Al constatarlo, no puedo más que describir una nebulosa en la que las conductas humanas se batían en el límite de la sobrevivencia de cada uno luchando por un exiguo privilegio y respondiendo a la ley de hierro del privilegio. El privilegio defiende y protege al privilegio. Y habría que añadir que quien domina no solo distribuye privilegios, sino que concede tolerancias. Tanto los privilegios como las tolerancias, de un lado neutralizan las potencias de lo impersonal, las potencias que conectan flujos, ligando estas potencias a confusos compromisos y lealtades. De otro lado, les conceden un yo, un espejismo de sí mismos que individualiza y liga ese yo al angustioso empeño por obtener en la incierta amistad con los enemigos, sea un privilegio o sea una tolerancia. Los poderes promueven una economía muy compleja de privilegios y tolerancias en las que un régimen inhumano difunde y extiende su inhumanidad en todas las direcciones y especialmente hacia abajo, a menos que haya resistencias y temperamentos excepcionales, y corrompe tanto a las víctimas como a los victimarios. Esta zona gris, confusa, se esparce por toda la sociedad y sus instituciones, por el entramado institucional del Estado, de tal manera que en las condiciones difíciles de la guerra, de una parte, la mejor manera de ligar al subalterno, al colaborador, por parte de todos los ejércitos, bandas, oficinas, etc., en disputa, es cargarlos, y esto es muy importante, porque esto se ha expresado muy fuertemente en la JEP, ¿no? En las declaraciones de los victimarios.
es cargarlos de culpabilidad, ensangrentarlos, comprometerlos lo más posible. Así habrán contraído con sus jefes el vínculo de la complicidad y no podrán dar marcha atrás. El soldado intuye entonces que su deber no es tanto ganar, que su deber es cargar con la culpa, cometer crímenes para que los demás puedan sentirse puros, como dirá un militar nazi al ser juzgado. No creáis que somos monstruos, somos como todos vosotros, aunque mucho más desdichados. La zona gris invade extensas zonas del espíritu humano, abatiéndolo en la aceptación, la indiferencia, la impotencia, y así, como dice el poeta Ilya Kaminsky, vivimos felices durante la guerra. Dice el poema, y cuando bombardearon las casas de otras gentes, protestamos, pero no lo suficiente. Nos opusimos, pero no lo suficiente. Yo estaba en mi cama, a mi alrededor de mi cama, Estados Unidos, se desplomaba, casa invisible tras casa invisible tras casa invisible. Saqué una silla y me senté a mirar el sol. En el 6º mes de un reinado catastrófico, en la casa del dinero, en la calle del dinero, en la ciudad del dinero, en el país del dinero, nuestro gran país del dinero, nosotros, perdónennos, vivimos felices durante la guerra. Estampa 5, 6402. No quiero una victoria engendrada como vil bastarda por el azar. Quiero mantener la disciplina que tantas otras victorias nos ha dado. Con estas palabras nos relata Kleist que Federico Guillermo, el gran elector de Brandeburgo, condena al príncipe Arturo de Hamburgo a la pena capital, luego de que éste hubiese acometido la vanguardia en la batalla de Fehrbellin contra el ejército sueco el 28 de junio de 1675, saliendo victorioso. La respuesta pasional del príncipe Arturo, que el destino me siga, que yo lo precedo, batiéndome entre la rueda de la fortuna y el abismo del infortunio. Adelante, seguidme. ¿Es que no sientes esa orden en el corazón? Valdría como indecidible en el acto de guerra que rompe la ley que rige la jerarquía militar, el soldado, o sea, el que recibe la moneda sólida, se somete a la ley de fidelidad y obediencia jerárquica. Romper con esa ley, lo que quiere decir introducir una desviación, un pequeño azar, siguiendo un flujo afectivo, no disciplinar, implica exponerse al juicio militar. En Colombia, entre 2002 y 2010, la disciplina que tantas victorias les ha dado se describió con violencia homicida en la carne de 6.402 jóvenes, y la sangre de esos cuerpos sigue ensangrentando medallas y charreteras de coroneles y generales, tanto como las manos de ministros y presidentes. De donde la pregunta ¿quién dio la orden? Que ha recibido por respuesta, según la ley de la fidelidad y la obediencia, un silencio vergonzoso y culpable, cuando no el más atroz, humillante y cínico, no estarían cogiendo café, seguirá urgiendo una respuesta, pues el silencio, que respeta la lógica marcial, introduce una tensión ética insoportable entre el hecho de asesinar, pues los ejecutores no podían no ser conscientes de que estaban asesinando, y el hecho lejano de una orden transmitida desde no se sabe qué altura y convertida en cada escalón en grandes y pequeños privilegios. La Comisión de la Verdad y la JEP, Justicia Especial para la Paz,
la una como tribuna, la otra como tribunal, institucionalmente, al darle la palabra a los ejecutores, tanto como estos al tomarla, invocando una ley superior a la de la obediencia, la ley de la verdad, han permitido que el relato, al multiplicarse, exprese de lo intolerable el hecho en su realidad. Un hecho que introduce un desnivel, dejando ver que, tras el enemigo armado, la guerra ha tenido por objeto las poblaciones de campesinos, poblaciones de trabajadores trashumantes, poblaciones de estudiantes de colegios y universidades públicas, poblaciones de mujeres objetivamente ligadas a estas otras poblaciones. Estampa 6. La sublevación 2019-2021. La vida social en la que se realizan y expresan las fuerzas que en ella actúan y establecen así deseos y creencias, componen una sociedad. A tal sociedad pertenecen sus sabios, pero también sus criminales, afirma Gabriel Tarde. Y esta composición no es ni más ni menos perfecta de lo que puede serlo. A una sociedad la define menos una estructura de clases o de estratos que el conjunto de luchas, oposiciones, resistencias, pero sobre todo de flujos que la atraviesan, de detenciones que la fijan o de fugas que la hacen huir, fluir, cortar, pasar, hacer pasar, sacar cortando. Una sociedad es una máquina social técnica que funciona. De eso por lo menos podemos estar seguros, estropeada y estropeándose. Hay momentos, espaciotemporalidades de excepción en las cuales, entre las confusas capas de una sociedad y en el eco resonante de esa multiplicidad que constituye las individualidades, se produce una fractura, una mutación. Sin duda muchas razones y causas de orden económico, social, político, institucional, acuden a socorrer las explicaciones de la inesperada sublevación, pero más profundamente la percepción y la subjetividad se ven avasalladas por lo insoportable que hace un momento era imperceptible y que bruscamente asciende a la superficie, haciendo vacilar, imprimiéndole un gradiente de fluctuación anómalo, interrumpiendo, dice Foucault, el hilo de la historia, porque irrumpe violentamente en la memoria para desorganizarla, hacerla vacilar y por tanto, como acontecimiento escapando a su lado, dejando escuchar bajo el monótono relato los gritos e interjecciones inarticuladas de los sublevados, gritos e interjecciones que aún resuenan. En tales momentos, una colectividad, como en el caso de Colombia 2019-2021, prevén su intolerable destino y se abren a las posibilidades de una nueva justicia, de una nueva comunidad, de un nuevo destino, de una nueva vida social. En Colombia, esta nueva vida social que está por inventar pugna por emerger en medio del conservadurismo más duro, el de quienes se aferran a mi parcela, mi propiedad, mi estatus, mi ideología. Una pugna difícil, llena de escollos, tropezando, equivocándose, para hacer visible el catastrófico presente y su consecuente abismal de destrucción ambiental y social. A esta pugna se la llama cambio. Ojalá un amor impaciente y furioso por el cambio no convierta lo porvenir en su caricatura. Surge una nueva comunidad subjetiva que suelta el lastre que imperceptiblemente le agobiaba y en su emergencia va diciendo sin rencor, sin temor y con apenas la esperanza de su propia potencia:
sus ojos tradicionales no pueden ver hasta qué punto hemos divergido de su pasado. La multitud, en sublevación, no lucha contra un enemigo, si por este entendemos un conjunto de hombres que combate a otro conjunto de hombres. La multitud en sublevación lucha primero contra sí misma, contra su condición natural, por elevarse a su condición política y en segunda instancia contra el Estado civil al que le ha concedido sus libertades y quien ha domado, institucionalizado sus instintos. Estampa 7. Migrar o mutar. Si la guerra es inevitable, no nos queda más que migrar o mutar. Migrar, ir, navegar, partir, es necesario vivir, pues partir es necesario, vivir no. Navigare nece est, vivere non neces. Con esta interjección cuenta Plutarco que Pompeyo Magno desafiaba a los marineros para zarpar retando el tempestuoso mar. Esta interjección se repite insidiosa, brutal, irrecusable en el corazón de hombres desesperados, acosados, condenados a la precariedad, a la miseria, subvivientes habitando un limbo de no vida en todo el sur global, hombres, mujeres y niños que difícilmente pueden constituirse en comunidad, subhabitantes, subciudadanos, para los que el mundo, la casa del hombre no está aquí, está en otra parte, en un incierto lugar al norte, hacia el que es urgente partir y que les es prometido como recompensa por las penurias de la travesía. Echándose a cuestas un exiguo equipaje, se lanzan al mar, emprenden la huida sin mirar atrás, van tras la promesa de una vida más allá del mar, allende las montañas. No emigran, simplemente migran, se lanzan al mar y emprenden la huida hacia un indescifrable norte. Es evidente que no se trata de lanzarse en una aventura, pues si el carácter principal de la aventura es interrumpir la continuidad de la vida, estos subciudadanos habitan una no vida, la cual escasamente subviven, una no vida discreta entre la tenacidad de saciar el hambre, la humillación de las más abyectas servidumbres o la alevosía de la delincuencia. Se trata de la desesperada posibilidad de respirar. Marchan respondiendo el llamado de una voz cuyas palabras, no por ininteligibles, dejan de ser prometeicas. Mutar. El navegare nece es, vivire non necesse. El navegar es necesario, vivir no. Lo reclama Pessoa, transformado, mutado en su poema Navegar es preciso, cuando escribe: quiero para mí el espíritu de esta frase transformada, la forma para casarla con la que yo soy. Vivir no es necesario, lo que es necesario es crear. Mutar sería entonces crear. Y crear no es nada diferente a hacer comunidad, o sea, conquistar lo común. Y esta conquista quiere decir transformar su forma para poner en la escena anímica de la sangre el propósito impersonal de resistir. Si la vida ha sido sometida en el límite a una condición de no vida, si se la ha condenado a sobrevivir, la conquista de lo común pasa por la creación de modos de vida capaces de inventar convivencias, solidaridades, resistencias, pero también fugas, líneas creadoras de hábitat en los espacios urbanos y rurales que hagan estallar fronteras y muros,
que empiecen a disolver los estriajes arquitectónicos, urbanísticos que caracterizan las estratificaciones dominantes, sean explícitas, como en Colombia, donde las marcas territoriales determinan estratificaciones sociales que definen el lenguaje administrativo estatal, los famosos estratos, ¿no? Del 1 al 6 y del 6 en adelante. O implícitas, en todos los centros urbanos han consolidado zonas hiperequipadas en servicios de alta calidad y confort, zonas hiperconectadas, y segregan zonas de mediana condición y que tienden cada vez más a convertirse en hábitats mediocres, y finalmente extensas zonas de pobreza cada vez más precarias y encerradas en formas de guetos de nuevo tipo, y en función de estas creaciones posibles recompongan y creen nuevos modos de vida, una nueva ciudadanía, un cosmopoliticismo nómada opuesto al cosmopolitismo gregario de las élites capitalistas y estatales. Estampa 8. Guerra a la guerra. Heráclito, el oscuro, decía que la lucha es la madre de todas las cosas. El espíritu es la vida de los flujos, que tanto en su disyunción como en su conjunción luchan y se abrazan, en suma, combaten. D.H. Lawrence dice que el espíritu, el querer vivir, recusa la guerra, rechaza a quienes la quieren porque confunden la guerra con la lucha, con el combate, tanto como recusa a quienes renuncian a la lucha porque confunden la lucha con la guerra. Antes que guerrerista o pacifista, luchar por conquistar un espíritu libre, una soberana libertad en lucha y en combate aún y principalmente contra nosotros mismos, como un emboscado a la manera de Junger. La guerra, su voz de hierro, aniquila, devasta, impide, deshace conexiones, impone disyunciones exclusivas, establece el sistema del juicio, determina sujetos, objetos, segmentariza los flujos e impone una lógica de las relaciones, reduce lo colectivo a una identidad fija sobre la identidad de un pueblo o la de un déspota. Los clarines de la guerra anuncian la muerte de los mundos. Toda guerra es una guerra contra los mundos humanos, animales, vegetales, inorgánicos, en favor del desierto. El alma colectiva es conectiva. Su riqueza radica en la multiplicación de sus conexiones inclusivas, en su relación con lo indeterminado, con su afuera, en función de un acuerdo disonante, capaz de acoger lo irregular, lo desigual, los movimientos aberrantes de la materia y del pensamiento. Lo que define al alma colectiva es aquello de lo que es capaz, los flujos que soporta, los flujos que produce, los flujos que deja pasar, que hace pasar. La lucha, el combate del alma colectiva no sometida es la guerra a la guerra. Lucha y combate del alma colectiva, hecha de conexiones abiertas sobre agenciamientos colectivos de enunciación que produzcan subjetividades libres y soberanas y agenciamientos maquínicos de deseo que creen nuevos modos de habitar, de poblar, de vivir. El alma colectiva y con ella los mundos sobre la tierra enfrentan un inmenso reto etológico y ecológico de proporciones desmesuradas. La vida humana y buena parte de la vida animal y vegetal arriesga hundirse en un proceso destructivo irreparable. Los ejes de dominación y control planetario, norte-sur, este-oeste, han condenado a la inhumanidad a miles de millones de hombres, mujeres y niños. Las guerras locales interminables en los países del sur, las grandes guerras entre las potencias de la OTAN y Rusia,
las provocaciones continuas entre USA y China, el peligroso infantilismo que de la amenaza nuclear, el exterminio genocida al cual está sometido el pueblo palestino, los golpes y contragolpes militares en África, las guerras contra las drogas, las migraciones masivas de África, Asia y América Latina hacia el norte, la guerra patriarcal contra las mujeres, las guerras contra las etnias y los grupos poblacionales, todas las castas, el calentamiento global imparable, el deshielo acelerado, etc., difunden una situación global extremadamente peligrosa y compleja. El mundo es un lugar peligroso, incierto, inestable. La guerra a las guerras o contra esa única guerra global, como dice Pierre Clastres, empezó cuando las colectividades de hombres, o quizá en el mundo animal, previeron el nacimiento del Estado y lucharon por conjurarlo. La guerra a la guerra es, pues, anterior a cualquier Estado y por consiguiente a cualquier guerra. La mutación ya habría comenzado y continúa molecular y discreta, precipitándose para expresarse violentamente o esperando el momento menos probable. En cualquier caso, esperamos que las pequeñas y continuas mutaciones nos lancen en la aventura de conquistar las fuerzas cósmicas capaces de, dice Félix Guattari, hacer florecer el Sahara. Otra vez será, dice Leclésio, otra vez será así, otra vez serán las cosas así, en otro tiempo y en otro lugar. Otra vez el chamanismo, la brujería, integrará el sueño y el éxtasis a lo cotidiano, permitiendo alcanzar el equilibrio. Lo que se hacía y ya no se hace, otra vez se hará. Otra vez será así. La vida, eso esperamos. Gracias. Muchísimas gracias, profe Ernesto, porque, bueno, siempre con tus reflexiones nos haces pensar y forzar ese pensamiento, y también pues por tu sensibilidad para invitar y poder hacer un diálogo nutritivo con nuestros expertos. Vamos a abrir el espacio de preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Gracias, Ernesto, por ese texto lleno de sensaciones pictóricas, sensaciones cinematográficas, y que a veces nos muestra pues ese paisaje colombiano, pero también nos arroja al paisaje del mundo. Y que me da la sensación también que nos muestra, sobre todo en medio de un tono poético y en medio de un tono literario, nos muestra lo intolerable, ¿no? Sobre todo tan violentamente. Y quería preguntarte, digamos, en medio de ese paisaje de lo intolerable humano, mencionas la creación de lo colectivo, de lo común. Me da la impresión pues que es una línea de fuga. Me gustaría de pronto que ampliaras un poco esta línea de fuga de la creación de lo común. Sí, a mí siempre me ha
me ha golpeado esa frase que recuerda a Plutarco y que por ejemplo retoma William Burroughs, de que viajar es necesario, vivir no. Y que Pessoa retoma en el poema diciendo, lo acomodo en mi sentido, ¿cierto? En el sentido de mi movimiento, y digo, crear es necesario, vivir no. Creo que no hay creación que no sea común, no hay creación que no sea un espíritu colectivo. Todo hombre que crea lo que hace es convocar fuerzas colectivas que le empujan la mano para trazar con el pincel una línea, para dejar una mancha. Y ese trazo colectivo es el espíritu, ¿no? Es el espíritu colectivo que se expresa allí. Y es lo único afirmativo que tiene la vida. Es allí donde está la vida, ¿no? Por eso el riesgo de crear es el riesgo de vivir. De tal manera que los muchachos en la rebelión del 2019 al 2021, en el que después de estar dominados y aplastados por las condiciones económicas, sociales, políticas, lo que sea, de pronto se dan cuenta de que no, de que ellos tienen una fuerza, ¿ya? Y de que esa fuerza es una fuerza colectiva que se puede expresar, ¿ya? E irrumpe, ¿sí? No hay explicación para eso, ¿ya? Nadie puede explicar qué fue lo que pasó en mayo del 68, tanto como nadie puede explicar qué pasó entre el 19 y el 21 en Colombia, ¿ya? Porque lo que surgió allí es inesperado, ¿ya? Es la expresión pura de una fuerza que no sabía que estaba allí, no sabía que existía, y de pronto explota, y los mismos cuerpos a través de los cuales esa fuerza se expresa ni siquiera pueden comprenderlo, simplemente tienen que seguir la fuerza, ¿sí? Y eso es la creación, eso es la vida, ¿sí? Por eso crear es la afirmación de Pessoa es crear, es lo único que tenemos, lo único que podemos, es la única manera como se puede expresar nuestra potencia. Y como nuestra potencia de afectar y de ser afectados puede crecer, es solamente creando. Y crear es muchas cosas, ¿no? Esta mañana se hablaba de crear también es preparar los alimentos, ¿cierto? Pero también consolidar en la ciudad una manera urbana de vivir que deshaga todos esos fundamentos en los cuales se basan, por ejemplo, los estratos, las estratificaciones, la geografía de la ciudad. Todas esas cosas son crear, tanto como crear es pintar, es hacer música, ¿sí? Es hacer cine, porque todo eso es producir un espíritu colectivo. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, mientras se animan los participantes, profe, acá. Bueno, tenía una pregunta acerca de, bueno, si bien decías que las estampas se relacionaban entre ellas para, pues, concluir en un texto común, ¿no? Del segundo me parece como bien importante el tema de la comunicación, porque creo que se relaciona directamente con la cuarta, en base a que la guerra tiene por objeto, en general, las poblaciones, ¿no? Porque si bien nos hablamos de poblaciones determinadas, en general son poblaciones. Entonces, no sé cómo esta guerra se permea a través de esas órdenes que hablabas dentro de la comunicación y esa imposición que se ponía con las señales y actitudes que se dan a base de una orden.
Entonces, si bien hablabas de que, no sé, si ahí es donde la guerra empieza a permear ese derecho natural de cómo a través del cumplimiento de nuestros deberes empezamos a entender nuestros derechos. Pero entonces en el entorno de la guerra esto sí es así porque, bueno, digamos que hagamos una comparación con los militares que siguen un DIH, ¿no? Para no cometer sevicia en los casos de guerra. Entonces, sí, o sea, esa comunicación sí es efectiva porque pues, los oponentes no juegan con las mismas reglas. Entonces, ¿cómo funciona esa comunicación entre pues, las partes que componen la guerra? Porque si bien hay uno que va a evadir esos discursos internacionales que permiten que la guerra sea humana, porque pues si bien está realizada por humanos, como esos actos de comunicación y ese sistema de opinión permean toda esa guerra. A ver, la guerra no puede nacer más que de la culpa. La guerra es una administración de la economía de la culpa. Y esa economía de la culpa se difunde en los hombres que hacen la guerra, porque la guerra en última instancia no la hace un Estado contra otro Estado, sino unos hombres contra otros hombres, ¿cierto? Y esos hombres cargan esa culpa, pero esa culpa les es comunicada, les es transmitida. ¿De qué manera? El nacionalismo, la fidelidad al orden, ¿cierto? El reconocimiento de una esencia humana y de una sociedad buena que por consiguiente define nuestros derechos y en función de nuestros deberes. Entonces, todo eso es lo que se comunica a través del lenguaje, ¿no? El lenguaje lo que hace es comunicar eso. Y por eso lo primero que le opone la rebeldía al lenguaje es el grito, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Artaud lo que le opone al lenguaje es el grito, es la interjección, es lo inarticulado, ¿no? Lo que puede hacer que en una voz se expresen muchas voces y no una sola. Pero la comunicación lo que hace es producir la expresión de una sola voz. Y una sola voz que se difunde y contagia a miles o a cientos de hombres, ¿no? Por ejemplo, hoy en día con las redes sociales, todo el mundo cree que lo que dice es lo auténtico, lo novedoso, lo nuevo. Y lo que hacen es redundar simplemente en consignas ya dadas, ¿eh? En consignas ya establecidas previamente, que se difunden y se intensifican a la velocidad de la luz, ¿cierto? Porque hoy en día esa transmisión es a la velocidad de la luz. Pero lo que se transmite es una orden que homogeniza todos los cerebros produciendo una única opinión en millones de voces. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias, Ernesto. Este es un comentario, digamos, a tu estampa 2. Y la cuestión, a ver si lo puedo explicar un poquito, la cuestión del fin del mundo y de la comunicación como fin del mundo, ¿no? Por supuesto, por fin del mundo no entendemos que se acaba todo, sino, lo diría de esta manera, que solo queda la realidad. Y entonces hay el gran peligro, la guerra, es la guerra del fin del mundo, que en realidad, por ejemplo, Martin Heidegger en la década del 30 hablaba de la época de la imagen del mundo, es decir,
la reducción del mundo a su imagen. Si viera lo que estamos viviendo nosotros, Heidegger, bueno, es casi una canción de cuna, ¿no? Sus textos de aquella época. O, si quisiéramos tomar un autor, vamos a decir, de izquierda, la sociedad del espectáculo, ¿no? El mundo reducido a sociedad del espectáculo. O la sociedad del espectáculo como la realidad. Y el fin del mundo es la destrucción o la desaparición de lo que falta, de lo posible, de lo que hubo y se perdió, de lo que podemos imaginar, diría la Biblia, de las cosas ocultas desde el comienzo del mundo, de lo que buscamos sin encontrar, y que es el mundo como lo impropio, ¿no? Como aquello que es condición para la creación en el sentido que vos decías, ¿no? Que se produzca novedad, que haya disrupciones. La comunicación justamente es como la forma del fin hallada de esta guerra, el fin del mundo, ¿no? La comunicación que cancela todo lo que no puede ser entendido por todos y por todos de la misma manera. Un estado de la lengua pública que no deja márgenes y que se vuelve propiedad privada elevada a sistema, digamos. O sea, rompe lo impropio, que es lo propio del mundo. Ok, es paradójico decirlo así. Entonces, me resulta, si he interpretado bien o si está en sintonía, te lo estoy diciendo con algunas de las cosas que leías, me ha parecido muy eficaz el texto tuyo. Y la guerra no es solo militar, ¿no? Es una guerra que se da en el lenguaje, es una guerra que se da, en fin, en las representaciones, en los deseos, pero sobre todo en la lengua. La cuestión de la lengua creo yo que es fundamental y es ahí donde amenaza el fin más allá del fin de los cuerpos, biológicos, concretos, que por supuesto es urgente, lo más inmediato. Pero entonces ahí pensar formas de resistencia al fin del mundo, un cuidado del mundo. Alberto hablaba de Arendt ayer, ¿no? Esta es una expresión arendtiana que me gusta mucho. Me gusta más que el cuidado de sí y toda esa cosa que tiene el riesgo de tener derivas narcisistas, ¿no? Pensar el cuidado del mundo porque el mundo está en riesgo de perderse y dejar solo la realidad, la reificada de un positivismo y de una facticidad donde lo otro o el acontecimiento ya no será posible, digamos. Y entonces, bueno, me gusta la posibilidad de un catejón, ¿no? De una demora de esa destrucción, de una resistencia, para decirlo más rápidamente, que preserva también lo que es inhumano en los seres humanos, ¿no? Recordaba las últimas conferencias de Lyotard, en ese libro Lo Inhumano, ¿no? Es decir, lo que no controlamos, lo que no es nuestro, lo que es anterior a la formación, a los derechos humanos, los derechos de lo inhumano en los seres humanos, que tanto, digamos, cualquier dictadura, como los socialismos reales, como las democracias también reales, rompen, ¿no? Entonces, bueno, hay una tarea política del arte, encuentro que hay una tarea política del arte, que es en torno a lo cual hemos estado rondando, hemos estado andando en compañía, como se decía esta mañana, ¿no? Caminando en compañía. Es la tarea del arte, es preservar eso, el mundo, que hace posible que finalmente advenga otra cosa que no sabemos qué es. Y el mundo no es otro que el poblamiento de los modos de vida, ¿no? Por eso las guerras son contra los mundos como modos de vida, ¿sí? Lo que aniquila la guerra son los modos de vida para reducirnos a un solo y único modo de vida, que es ese que distribuye privilegios y tolerancias, ¿no? Además porque ese mundo, ese mundo al que se quiere reducir, es un mundo que precisamente organiza su manera de habitar en función
de privilegios y de tolerancias para poder hacer entrar los cuerpos en esa economía. Toda economía es una economía de guerra, ¿no? La economía es una expresión de la guerra, en la que los cuerpos circulan según esos sistemas de distribución de privilegios y tolerancia. ¿Alguna otra pregunta? Acá. Profe, pues yo te quería, mientras se animan a hacer otra preguntita, digamos, como pensaba que entre tu conferencia, la conferencia del profe Alberto y del profe Jorge, yo sentía que, digamos, como una posible respuesta a la guerra sería la creación, ¿no? Como la creación entendida como la captura de esas fuerzas o ese agenciamiento que logra como, digamos, resaltar esa heterogeneidad de lo que nos quieren homogenizar o, como tú lo decías ahorita, de proponernos un solo modo de vida. Pero también cuando leías el poema pensaba, bueno, si esa es una alternativa, será suficiente, ¿no? Como que un poco pensando en el poema veía como alguien con el privilegio de mirar la guerra, o sea, como de protestar, pero no lo suficiente. Entonces, me preguntaba como artista, digamos, si la creación sería suficiente, o sea, como es una interpelación mía, pero pues ya que tú eres tan sabio, me gustaría que me ayudes a pensar eso, ¿no? Como, ¿será suficiente esa creación? Los sabios son los orientales. No, profe, para mí tú eres muy sabio. No, mira, los organismos mueren, todos los organismos mueren. El destino de todo organismo es morir, ¿sí? La vida no, la vida no. Todos los organismos mueren, la vida no. Porque la vida es creación. Por eso basta con crear. Basta con crear. Y es más, crear es un basta ya. Basta ya. Es un basta ya a todo lo que es homogéneo, a todo lo que está determinado, a todo lo que se nos impone, a todo lo dado. Crear es decir, basta ya a todo eso. ¿Para qué? Para abrir un espacio vacío en el cual pueda yo meter algo. ¿Qué es lo que hace el creador? El creador lo que hace es, lo primero que hace es crear un vacío, ¿no? Porque estamos llenos de, perdonen la palabra, huevonadas. Estamos llenos y ahitos. Y si no hacemos ese vacío, no se va a producir nada nuevo. Entonces la creación es primero crear ese vacío. Solo a partir de crear ese vacío, algo surge. ¿Y qué es lo que hace el artista? ¿Cuál es la relación del artista con ese vacío? La de estar atento a ver qué surge. El artista no elige qué surge, el artista espera. Espera que algo surja y está atento para no dejarlo escapar. Y eso es lo que crea un modo de vida. Es ese vacío el que crea posibles modos de vida, por eso no son determinados, ¿ya? Pero se anticipan. O sea, el movimiento del 19 al 21 lo que hizo fue anticipar modos de vida, pero no determinarlos. Y empiezan a surgir, empiezan a emerger, ¿cierto? Y vemos lo que
recordaba yo en el texto, vemos que ustedes han olvidado que nosotros hemos divergido, ¿eh? Que ya se produjo una divergencia y esa divergencia es inaplazable e inconquistable. ¿Sí? Está ahí pululante y activa esa divergencia. Se expresará hoy, se expresará mañana, ¿qué sabemos? ¿No? Eso no lo sabemos, pero allí la diferencia ya está, la divergencia ya está. Pero hay que estar atentos. Y los artistas lo único que tienen que hacer es estar atentos. ¿Ya? Estar atentos para capturar esa cosa que va a saltar del caos y que va a ser posible, va a hacerse posible. Bueno. Acá tenemos otra pregunta. Y después algún estudiante por acá. Sí. Sí, buenas tardes. Es un planteamiento frente al vacío. Repasando y leyendo todo lo que se produjo en el arte en los años 10, 20, 30, 40, la mayoría de los teóricos del arte siempre decían que había que crear vacíos porque, pues parodiando lo que dice el maestro, todo era huevonada. Pero resulta que ese planteamiento lleva 70, 80, 100 años y siguen creándose vacíos, llenándose con huevonadas. Entonces, eso también remite a un texto bíblico que nos dicen que Dios llegó y que no había nada y que Dios iba a crear el mundo de la belleza, que también fue una huevonada. Entonces yo pienso que de generación en degeneración artística, literaria, poética, musical, siempre se dice lo mismo: crear la expectativa del vacío, crear el hueco para de golpe ser la persona que vino a llenarlo con las cosas buenas, no con huevonadas. Entonces yo pienso que la creación es importante, es vital, pero tampoco se puede desconocer lo que se ha hecho en los años anteriores o en las décadas anteriores, porque siempre la humanidad ha peleado, ha luchado, los artistas se han comprometido, los músicos se han comprometido, los pintores se han comprometido ¿con qué? Con la realidad que les tocó vivir en ese momento. En este momento tenemos una realidad concreta. ¿Quién la va a llenar? Todos los artistas que están aquí y todos los que quieran, pero hay que trabajar y hay que producir y hay que crear, porque este mundo siempre estará en construcción. Es una utopía. Siempre estará construyéndose sobre un vacío o un desconocimiento, que es que los de atrás no hicieron nada, no dijeron nada. Sí dijeron. Lo que pasa es que en la lucha que se llama de clases, siempre, como tú lo planteas en alguno de los temas, hay un desconocimiento de una parte hacia otra, de negar al otro para creer que uno es el que llena el vacío. Gracias, compañero. Muchas gracias. Bueno. Profe, ¿vas a responder ahorita? No tengo nada que decir. Okay. Bueno, por acá también tenemos una reflexión. Muchísimas gracias, maestro. Quería expresar que crear es la convocatoria y responsabilidad de todos y de todas, pero sucede que prestando atención a los oídos atención y oído a los planteamientos de Guattari, pues la máquina capitalista nos impele en cada momento, digamos, a esa convocatoria de destrucción y de autodestrucción. Entonces, pues lógicamente que todos y todas nos ponemos como que en este camino de peregrinación donde realmente no sabemos qué es lo que debemos hacer. Y no sabemos porque precisamente no estamos reconociendo desde nuestro ser
ese templo sagrado que todos y todas llevamos, para dar ese reconocimiento a las alteridades, allende las espiritualidades diversas. Entonces, en ese sentido, considero, ¿sí?, que estaría ese vacío, es decir, esa vaciedad que está, es decir, produciendo cada día ese desconocimiento del otro. Y la pregunta es entonces, ¿qué debemos hacer para que en esa constitución verdaderamente ese fuero, digamos, del ser tenga, es decir, ese moldeamiento, es decir, que conlleve exactamente a una creación, a una continua florescencia? Ese es mi aporte. Muchas gracias. Sí. Yo utilicé la palabra vacío y la palabra vacío pues puede crear interpretaciones dudosas. Cuando hablo del vacío, hablo es de producir una zona intensa que no está determinada, una intensidad que no está determinada, ¿cierto? Las palabras, las ideas, las opiniones, todo eso cotidiano está ya determinado, está dado, ¿sí? Nos es dado, ¿cierto? Siempre usamos las mismas palabras, las mismas frases. Cuando interrumpimos ese flujo continuo, esa continuidad, lo que hacemos es introducir una intensidad, ¿no? Eso que llamaba vacío realmente es una intensidad indeterminada, una intensidad que no tiene objeto, ¿no? Es en ese momento que se produce la creación, es en ese momento que el artista puede enfrentar el caos y sacar algo de allí, de esa intensidad. Ese vacío no es una nada, sino más bien una tensión. Gracias, Ernesto, por el hermoso texto. La estampa 6, la sublevación. Sería como una pregunta así, o una ampliación. La asocié mucho a la imagen que trajo el profesor Jorge de la mano, digamos, con el texto Resistir y los rostros de las personas muertas o desaparecidas. Ahí hubo una construcción, una producción, hubo un tiempo, una temporalidad, hasta que se plasmó en esa imagen, ¿no? No sé, me gustaría que ampliaras un poco. Hubo líderes, hubo distintos grupos, hubo distintos movimientos que se organizaron, porque hubo un plano de organización sobre un plano de inmanencia. Yo pienso que el gran temor del Estado frente a lo que se llamó la primera línea era precisamente el hecho de que la primera línea se formó en Bogotá, además es una resonancia de las protestas de Chile, se forma en Bogotá, en Cali, en Popayán, en muchas ciudades surge la primera línea, y la primera línea responde a un hecho que contradice cualquier forma militar, ¿no? Y es cómo pueden llegar cientos de hombres al estado de guerra sin un general. Y la primera línea lo que hace es ese movimiento creador
de defensa de su territorio y de creación intensiva del territorio, precisamente sin jerarquía. Ellos rompieron la jerarquía y crearon de esa manera una organización que preveía la función del Estado, ¿ya? Y la conjuraba. ¿Sí? Ahí estaba militarmente una creación, la creación de una lucha que ya no respondía a una forma de Estado, ¿ya? y al establecimiento. De tal manera que cuando termina la protesta, la primera línea en cierto modo se disuelve, lo que ahora hay y que condenan como primera línea, ya no es la primera línea, sino unos sujetos jurídicos a los que les han dado un estatuto jurídico, que no deriva de la creación de ese movimiento y de esa, porque es una organización no jerárquica, autónoma, anarquista. Entonces es una verdadera creación social, de defensa. En nombre del Seminario Internacional Arte y Alteridad, agradecemos al profesor Ernesto Hernández por hacer parte de esta 6ª versión del Seminario Internacional y gracias también por su ponencia titulada Guerra a la Guerra. De la misma manera, agradecemos al público presente y a quienes nos han acompañado a través de la transmisión en vivo. Gracias por su atención y asistencia a este espacio. Les extendemos también la invitación a participar de la siguiente ponencia, que inicia a las 3:45, titulada El arte en medio del conflicto, un mecanismo de memoria y resistencia, por Natalie Eliana Arango Arias.